ansiosos de su excelente charla. Bárbaro, bueno, vamos a arrancar con esto. Para los que no me conocen, que son poquitos, yo soy José, y junto con el doctor Reina, que es ahora el hospedador, durante esta cuarentena estuvimos tratando de que no perdamos el ritmo de estudio y de conocimiento, entonces estuvimos armando una serie de charlas de distintos temas que básicamente los hacían todos los alumnos de emergencia. Bueno, algunos temas hemos decidido darlos nosotros. Este tema en particular es un tema que me gusta y es un tema que decidí armar una charla yo para todos los que se quieran sumar. Es un tema bastante, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que es un tema del que hay mucho escrito y hay mucha investigación de medicina humana y un poquito también de medicina veterinaria. Y la parte mala es que es una patología dentro de las urgencias, de las emergencias que podemos tener, las que peor pronóstico tienen, las que la mayoría de las veces se llevan lo peor de nosotros. Es una patología con un índice de respuesta muy bajo, es una patología en la cual sabemos que las cosas tienen muchas chances de salir mal y tienen muchas chances de que no tengamos el éxito que esperábamos cuando iniciamos todo esto, cuando iniciamos la reanimación cardiopulmonar. Yo hablo primero desde la experiencia, es algo que la mayoría de las veces en nuestras veterinarias llegan animales que ya directamente o están muertos o son animales que están a punto de, y normalmente cuando llegan a este punto, que están a punto de, son animales que tienen muy pocas chances de responder a cualquier tipo de tratamiento que hagamos con respecto a la reanimación cardiopulmonar. No por eso vamos a dejar de hacerlo, no por eso vamos a dejar de aprender qué es lo que tenemos que hacer en estos casos particulares. Yo digo siempre, hay una frase en el fútbol, no sé si alguno la conoce, que dice que en el área siempre hay tiempo. Bueno, yo creo que en emergencia siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo si haces las cosas bien. Y esto particularmente es algo que normalmente nos lleva mucho tiempo de práctica y que muchas veces las cosas terminan saliendo mal porque no estamos preparados para hacer esto. Entonces es algo que es lindo de aprender, que es bueno de saber, que es muy metódico y que tenemos que tener en cuenta que siempre o la gran mayoría de las veces los resultados van a ser malos, no por eso vamos a desanimarnos y vamos a dejar de hacerlo. En emergencia siempre hay tiempo, es preferible tomarte esos 5 segundos para pensar, para tranquilizarte y para decidir qué hacer y no empezar a chocarte, cruzarte con otra persona, que se te caigan las cosas, que no sepas qué agarrar, que no sepas para dónde ir. Bueno, tómense esos 5 segundos en esta que es la emergencia de las emergencias, porque esto es lo más grave de todo, porque esto es un paciente que está muerto y que nosotros tenemos que sacarlo de esa muerte. Los otros son animales que están a punto de morirse, este ya se murió y tenemos que sacarlo. Entonces, siempre hay tiempo si hacemos las cosas bien. Cálmense y las cosas van a salir lo mejor que se pueda. Vamos a empezar primero con lo más aburrido de todo, que son un par de definiciones. Actualmente la reanimación cardiopulmonar se puede llamar reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiopulmonar cerebral. Yo lo llamo siempre reanimación cardiopulmonar porque es más corto y más fácil, pero lo pueden encontrar de las dos maneras en la bibliografía. Primero, para hacer una reanimación... Ay, para que no pase. Aguanta que voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Para hacer una reanimación cardiopulmonar, tenemos que primero encontrar un paciente con un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Es la interrupción aguda de la circulación y la ventilación en forma espontánea. Y por lo tanto, si no hay ventilación y no hay circulación, no hay perfusión en los tejidos. Y eso es lo que nosotros intentamos revertir. ¿Cómo lo revertimos? Iniciando las maniobras de reanimación cardiopulmonar cerebral, según en donde lo lean. La reanimación cardiopulmonar primero sustituye lo que el corazón y los pulmones no están haciendo, y después tratamos de que en forma espontánea vuelvan a funcionar. Y constan de 2 etapas básicamente. De un soporte vital que se conoce como soporte vital básico y de un soporte vital que es el soporte vital avanzado. Y las dos necesitamos conocerlas y realizarlas. Primero tenemos que tener en cuenta qué paciente es un paciente que necesita una reanimación cardiopulmonar y tenemos que identificarlo. La mayoría de las veces son pacientes que están internados o que están bajo nuestro cuidado y nosotros ya sabemos que es un paciente que puede entrar en paro, que puede tener un problema. Nosotros nos quedamos cerca y empezamos a evaluar a ver cuándo los criterios se empiezan a cumplir. Primero es un animal obviamente inconsciente, no está respirando, no le late el corazón, entonces es un animal que no tiene conciencia. Es un animal que empezamos a ocultar y no escuchamos latido cardíaco. Tampoco está ventilando
y tampoco sentimos el pulso. Estos criterios ya determinan que iniciemos una reanimación cardiopulmonar para este paciente. Es una maniobra, como les dije, que tenemos que tener un par de consideraciones al inicio. Primero, el porcentaje de éxito es muy, muy, muy bajo. El porcentaje de éxito para caninos está alrededor del 10%, entre el 10 y el 15%. Y el porcentaje de éxito para felinos es todavía más bajo, está entre el 5 y el 10%. No por eso hay que dejar de hacerlo, no por eso hay que desanimarlos, porque ese 5% o ese 10%, si hacemos las cosas bien, pueden salir adelante. La mayoría de las cosas de las que yo voy a hablar están estudiadas en medicina humana, y algunas se equiparan o pueden ser traspoladas a medicina veterinaria. En medicina humana se habla de que, dijimos, tenía dos partes, soporte vital básico, soporte vital avanzado. El soporte vital básico debería iniciarse hasta 4 minutos después de iniciar el paro cardiorrespiratorio. Y el soporte vital avanzado debería iniciarse hasta 8 minutos después de iniciado el paro cardiorrespiratorio. Si pasaron más de 10 minutos de un paciente en paro, en los cuales no hemos hecho ningún tipo de maniobra, se desaconseja iniciar el RCP. Eso en medicina humana, excepto en dos casos especiales, en hipotermia y en sobredosis por barbitúricos. En los dos casos, los requerimientos de oxígeno y de energía de la célula baja mucho. Como baja mucho, esa célula se mantiene viva mucho más tiempo y podemos, aún pasado esos 10 minutos, iniciar RCP y tener porcentaje de éxito adecuado. Hipotermia es el caso de el nene que corría arriba del lago congelado, se rompe el lago, se cae abajo y queda 20 minutos sumergido en un lago congelado. Bueno, ese chico lo sacan, lo reaniman y responde. Bueno, responde porque la hipotermia hizo que las células se frenaran su metabolismo y que respondieran al RCP que vamos a hacer nosotros. Obviamente que en ese caso, por ejemplo, el RCP incluye la aplicación de calor. Es algo que nosotros tenemos que saber, si tenemos un paciente internado y no nos llega de repente a la clínica, que tenemos que hablar con la gente, comunicarnos con la gente y decirles, este paciente, media hora, una hora, hoy a la noche, mañana, va a hacer un paro. ¿Qué hacemos con este paciente? Aunque parezca frío, aunque parezca duro, ustedes tienen que preguntarle a la gente, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren iniciar reanimación cuando este paciente haga un paro? Porque muchas veces nos pasa que tenemos a alguien internado o tenemos algún paciente en emergencia, le hacemos 15 minutos de reanimación, salimos y le decimos, mira, hace 15 minutos hizo un paro. Y la gente te dice, no, y déjalo, ya está, no. Pero hubiera sido bueno que lo hubiéramos hecho al principio, así no nos frustrábamos, no gastábamos personal, no gastábamos energía, no gastábamos drogas. Esto es algo que tiene que decidirse conjuntamente con la gente. ¿Quieren iniciar o no quieren iniciar una reanimación cardiopulmonar? Y lo segundo que tiene que hablarse con la gente es hasta dónde quieren llegar con esa reanimación cardiopulmonar. Teníamos una reanimación que tenía un soporte vital básico, un soporte vital avanzado, y dentro de ese soporte vital básico se incluye muchas veces el masaje cardíaco interno. El masaje cardíaco interno es básicamente abrir el tórax y masajear el corazón con la mano. ¿Tenemos una clínica preparada para aceptar un paciente que hace 15 minutos le abrieron el tórax y le masajearon el corazón? ¿Sí o no? No, ni lo pensamos hacer. Sí, tenemos una clínica preparada, bueno, hay que hablar con la gente y hay que decirle, ¿ustedes están capacitados y decididos a que se continúe con el paciente y se llegue a un masaje cardíaco interno con todas las consecuencias que eso depara? Y esa gente te va a decir si es sí o si es no. Entonces, junto con los propietarios decidimos, ¿se empieza o no se empieza? Y hasta dónde se llega en caso de que se empiece. Esto lo saqué de medicina humana también, casi todo lo saqué de medicina humana. Se habla en medicina humana de las 5 causas tratables, las 5 con H y las 5 con T. Algunas son traspoladas a medicina veterinaria, pero no todas. Las 5 causas con H: hipoxia, hipovolemia, hipohiperpotasemia, hipocalemia, acidosis e hipotermia. Y dentro de las causas con T, tal vez lo más común que podemos encontrar nosotros, neumotórax, atención y taponamiento cardíaco. Esto solamente para que tengan una idea de cuáles son las causas que en medicina veterinaria se consideran tratables y se inicia RCP, y para el resto se desaconseja iniciar RCP. En personas, imagínense en animales, en personas se desaconseja iniciar RCP. Primero, para que el paciente haga un paro cardiorrespiratorio, tiene que fallar el corazón. Y el corazón puede fallar solamente por 3 motivos. El corazón puede fallar porque le falta oxígeno. Si le falta oxígeno se muere la célula y no hay contracción. Puede fallar porque tiene un problema eléctrico, es decir, tiene un problema en la conducción. Entonces la célula muscular está bien, está sana, está funcionando, pero no hay ningún estímulo que la contraiga. Entonces no hay contracción. O porque no tiene capacidad de bombear, por una conducción normal.
Estas tres fallas del corazón nos dan como resultado 4 ritmos. 4 ritmos cardíacos que los 4 ameritan iniciar una reanimación cardiopulmonar cerebral. El primero, el más común de medicina veterinaria y el de peor pronóstico, es la sistolia. La sistolia no hay actividad eléctrica y por lo tanto no hay bombeo en esa sistolia. Ese corazón no está respondiendo. La sistolia es el ritmo más común de medicina veterinaria, es el que tiene peor pronóstico y es el ritmo en el que terminan los otros 3 ritmos si el RCP no es efectivo. La sistolia puede ser de 2 tipos, primaria o secundaria. Primaria por degeneración del sistema de conducción, raro. Es raro que tenga una sistolia porque el sistema de conducción específicamente no está funcionando. Y asistolia secundaria por una causa extracardíaca, por ejemplo, por acidosis. Por acidosis no hay actividad eléctrica adecuada, no hay latido cardíaco, y lo que ven, si le hacen un electro o si le colocan un monitor a ese paciente, es esto. No hay ninguna onda, no hay nada. No hay P, no hay QRS, no hay nada. Esto es una asistolia. Siempre que estemos seguros de que los electrodos están bien colocados y todo está funcionando bien, si ustedes ven esto, tienen un paciente en asistolia. El segundo ritmo, todas esas siglas significan, todas esas letras significan actividad eléctrica organizada sin pulso eficaz. Antes se llamaba disociación electromecánica, y es tal vez la forma más fácil de entenderla. Disociación electromecánica. Hay un electro normal y hay una contracción cardíaca que no se está dando. Bueno, esta disociación electromecánica puede ser también primaria o puede ser secundaria, que de vuelta lo secundario tal vez es lo más común. Primaria por lesión en el músculo cardíaco no es tan común, pero sí secundaria, por ejemplo, por taponamiento cardíaco. Este es el ejemplo de, el corazón está dentro de una bolsa que se llama pericardio. Bueno, ese pericardio está lleno de sangre. Bueno, tiene tanta sangre que el corazón no se puede relajar. Si no se puede relajar, no puede entrar sangre al corazón. Y si no entra sangre, en cada sístole no sale sangre si no hay. Entonces, ustedes tienen un electro normal, que es esto es un electro normal, sin una sístole efectiva. Entonces tienen una disociación electromecánica, una actividad eléctrica organizada sin pulso eficaz. Estos 2 ritmos son los ritmos no desfibrilables, y estos 2 que vienen ahora son los ritmos desfibrilables, para los cuales, su nombre lo indica, necesitaríamos tener un desfibrilador al lado para que sea efectiva la reanimación cardiopulmonar. Estos 2 ritmos son los más comunes en medicina humana, son los de mejor pronóstico, siempre que contamos con un desfibrilador, pero en medicina veterinaria son bastante raros. Es tal vez más común verlo en boxer, en Doberman, esos animales que pueden tener arritmias sin una patología cardíaca determinada, o con una patología cardíaca leve pueden tener arritmias, fibrilan esos animales grandes por lo general. Este caso de la fibrilación ventricular es el caso de el tipo que se levanta tarde, llega tarde al trabajo, entonces sale corriendo de la casa. Está llegando a la esquina y se le va al colectivo. Bueno, corre esos 20 metros y en la esquina cae redondo y se muere. Ese tipo fibriló. Ese tipo venía sin una patología cardiovascular, ese tipo venía de un control médico hace un año, ese tipo estaba todo normal, por estrés generó una arritmia, esa arritmia terminó con el hombre muerto. Ese tipo fibriló. Bueno, eso ocurre en medicina veterinaria muy raras veces, eso ocurre en medicina humana con mucha más frecuencia. Esto para que tengan una idea, en caso de que le colecten un electro, esto es una taquicardia ventricular. Son complejos horribles, nada parecidos a lo que pueden encontrar en cualquier libro, pero son parejitos. Es una taquicardia, o sea que tiene muchos complejos, tiene mucha velocidad, son horribles, grandes, pero parejitos. Esto es una fibrilación. Nada que ver una con la otra. Esta fibrilación, el corazón se está contrayendo en forma caótica, tan caótica que se contrae de a pedacitos de ventrículo, entonces nunca llega a generar una sístole, porque nunca agarra masa cardíaca suficiente para apretar lo suficiente y eyectar toda la sangre que necesita. Estos 2 son los ritmos desfibrilables, y vamos a hablar un poquitito de desfibrilación también, ¿sí? Dijimos, reanimación cardiopulmonar. Tenemos un paciente que está por entrar en paro. Hablamos con la gente y le decimos, va a entrar en paro. ¿Qué quieren? ¿Que hagamos o que no hagamos reanimación? Sí, queremos que hagas reanimación. Bueno, ¿y hasta dónde llegamos? Tengo una clínica preparada para atender a un paciente con un masaje cardíaco interno. ¿Quieren que hagamos masaje cardíaco? Sí, queremos que llegues hasta el final. Perfecto. Bueno, el paciente cumple los criterios de paro cardiorrespiratorio que vimos al principio e iniciamos reanimación cardiopulmonar. 2 partes, soporte vital básico y soporte vital avanzado. Soporte vital básico, sin ningún lugar a dudas, es lo más importante que tenemos que hacer. Es lo primero, es lo más fácil y lo más importante. El soporte vital básico consta de las maniobras de la emergencia, el ABC de la emergencia, que para nuestros ritmos, los ritmos de medicina veterinaria, se sigue manteniendo el A, el B y el C.
Para los ritmos desfibrilables, que son los ritmos de medicina humana, está comprobado que cambiando el orden por C a B, se tiene un mejor resultado. Como nuestros pacientes el 95% de las veces van a estar en asistolia, que es un ritmo no desfibrilable, debemos mantenernos todavía con el orden de A, B y C. Y el soporte vital avanzado consta de dos elementos: las drogas que vamos a utilizar para revertir ese paro cardiopulmonar y el uso del desfibrilador en aquellos ritmos que sean desfibrilables. Dijimos, soporte vital básico, el A, el B y el C. El A, todos lo conocen. Mirá las animaciones que metí, ¿eh? Desobstruir la vía aérea e intubar. Hay algo particular que se está estudiando últimamente en medicina humana que tiene que ver con componentes internos, o sea, tubo o máscara laringea, contra la mascarilla externa que vieron tal vez en las películas, que se ve en las ambulancias, que se pone sobre la boca, sobre la nariz, y ya viene con un ambú colocado. Bueno, lo que está estudiado en medicina humana es que si vos estás en un lugar con bajo porcentaje de éxito para intubar, o sea, si no sabés intubar, es preferible que antes de perder tiempo intubando, le coloques esa mascarilla, que la oxigenación va a acercarse mucho a lo que va a hacer con un tubo endotraqueal. Para que tengan en cuenta, porque tal vez estamos en una veterinaria en la que no tenemos tubos, sí tenemos oxígeno y podríamos adaptar en algunos casos una botella, un sachet de suero o algo que haga las veces de esa mascarilla, que cubra toda la boca, que cubra la nariz, y el porcentaje de oxigenación que vamos a lograr, si logramos una oclusión buena y lo más hermética posible, sería más o menos similar a lo que ocurre si nosotros, que no sabemos intubar, estamos 10 minutos tratando de intubar al paciente. El segundo punto, el B, la ventilación. La ventilación hay que iniciar con 2 ventilaciones prolongadas de más de 2 segundos, que eso es una ventilación bastante larga, y de esta forma expandimos los alvéolos. Obviamente que se hace con oxígeno al 100%. Si el animal no ventila, podemos hacer varias cosas. Podemos esterilizar la lengua, eso sirve mucho con las apneas, sobre todo con apneas de propofol, yo tengo buen resultado con eso. Esterilizar la lengua, no en un paro, ¿no? En una apnea. Si esterilizamos la lengua y el animal no ventila, lo que podemos hacer es colocar una aguja chiquitita, una aguja 25G, en un punto de acupuntura que se llama Shen Chung, que es en el filtro nasal, así como está en la foto. Esa agujita tiene que tocar el periósteo y se mueve hacia un lado o hacia el otro, y ese movimiento estimularía una respuesta, estimularía ventilación. Bueno, puede que no lo haga, puede que esterilicemos la lengua y no lo haga, y sea necesario empezar nosotros a ventilar al paciente. Como sea, con mascarilla, si tenemos, o con tubo, si lo pudimos colocar. ¿Con qué frecuencia? Antes se recomendaban frecuencias más altas, entre 20 y 25 ventilaciones por minuto. Hoy está comprobado que a mayores frecuencias lo que ocurre es que cada vez que nosotros ventilamos al paciente aumenta la presión dentro del tórax. Al aumentar la presión dentro del tórax, lo que ocurre es que disminuimos el retorno venoso. Y es tan importante para nosotros generar una sístole efectiva, o sea, apretar el corazón, como dejar que se relaje. Porque si no se llena de sangre, nunca va a salir sangre. Entonces lo podemos bombear toda la vida, que si no tiene sangre no va a servir de nada. Entonces actualmente se están recomendando frecuencias de entre 10 y 14 ventilaciones por minuto. ¿Cuánto? Si podemos medirlo, 15 centímetros de agua en gato, 20 en perros. Si no podemos medirlo, hasta mínima respuesta del tórax. Y el C, dijimos, soporte vital básico era ABC, ese era el ABC y este es el C. El C sirve para mantener un flujo sanguíneo en el cerebro y en el corazón. Es muy importante que entendamos que lo único que nos importa salvar de todo el organismo es el cerebro y el corazón. Esas dos cosas no se pueden morir, esas dos cosas no pueden funcionar mal, y todo lo demás pasa a ser secundario. Cómo se irriga el cerebro y cómo se irriga el corazón. Esa es la presión, esa fórmula es de presión de perfusión coronaria, ¿sí? La presión de perfusión coronaria es un delta de presión diastólico entre la aorta y el atrio derecho. Significa que yo tengo que subir la presión diastólica en la aorta para que ese delta de presión sea más alto. Por lo tanto, sube la presión de perfusión coronaria. Porque acuérdense que el corazón se irriga en diástole. Entonces yo durante la diástole tengo que tener una buena presión arterial, de ahí porque se usan los vasopresores en estos casos, una buena presión arterial para generar este delta de presión e irrigar correctamente el miocardio. Y la presión de perfusión cerebral la habíamos visto ya en varias charlas. Presión arterial media menos presión intracraniana es un delta de presión. Como la presión intracraniana teóricamente no debería estar modificada porque el animal
no ha tenido ningún problema intracraneano. Entonces yo tengo que aumentar, así como aumentaba la presión arterial diastólica, también tengo que aumentar la presión arterial media. La diastólica me va a irrigar mejor el corazón, y la media me va a irrigar mejor el cerebro. Hay que tener en cuenta que el sistema cardiovascular funciona como una máquina de movimiento continuo. Entonces, yo tengo que mover esa máquina durante 2-4 minutos, entre 2 y 4 minutos, para lograr una presión de perfusión coronaria adecuada. Ahora vamos a ver cuánto es adecuado. Y es muy importante esto que voy a decir. 20 segundos después de interrumpir el masaje, la presión vuelve a cero. ¿Qué significa eso? Que yo necesito, después de 20 segundos de haber interrumpido, entre 2 y 4 minutos nuevamente para generar una presión de perfusión adecuada. O sea, yo perdí todo lo que había hecho hasta ese momento. De ahí que todas las interrupciones deberían ser menores a 10 segundos. Idealmente menores a 5 segundos. ¿Qué interrupciones? Interrupciones para ocultarlo, interrupciones para controlar el pulso, interrupciones para acomodarlo, muchas veces hay que cambiarlo de lugar, interrupciones para chequear el catete, interrupciones para medicarlo, interrupciones para intubarlo. Todo eso se hace todo junto en 10 segundos o en menos de 5 segundos y lo vamos a hacer de a uno idealmente. El masaje cardíaco, que es el C, tiene dos formas de realizarse. Un masaje cardíaco externo, y si existe un externo, hay un interno. El externo tiene como contra que se consigue un gradiente similar entre el atrio derecho y entre la aorta, con lo cual, al no haber ese delta de presión, la irrigación miocárdica es pobre, se acerca al 15%. Eso es muy poco, pero es lo único que podemos conseguir con un masaje cardíaco externo adecuado. El masaje cardíaco es sencillo, es poco invasivo. Hay que poner al animal en esta posición. Esto, a ver si tengo el puntero acá. Este paciente está posicionado para una placa, me parece, no importa, porque a los fines prácticos es lo mismo. Es un dibujo en donde el paciente debería estar en el decúbito lateral derecho en una superficie plana. Nosotros deberíamos estar detrás del paciente para nosotros mismos poder frenar la espalda cuando se mueva, cuando hagamos el masaje. Si nosotros estamos de frente, necesitamos un segundo operador que lo trabe atrás para un animal de este tamaño. Porque si no, en cuanto empezamos a apretar sobre esta zona, se empieza a desplazar para adelante. Bueno, este dibujo de vuelta es para posicionarlo para una placa, me parece que era. Porque este paciente está mal posicionado para hacer un RCP. Está mal posicionado porque está por encima de la cintura del operador. Entonces, el operador no puede extender los brazos y presionar el tórax al mismo tiempo. Este operador debería estar un poquito más alto. Ahora vamos a ver igualmente cómo se hace. ¿Cuánto se comprime el tórax? 1/3. El 30% de la compresión. Y es tan importante comprimir como dejar que se relaje, como dije hace un ratito. Es tan importante lograr que salga sangre de ese corazón como que vuelva sangre de ese corazón. Si no, nunca va a salir sangre de ese corazón. Se hace entre 80 y 120 compresiones por minuto con una relación de 1:1. 80 y 120 es una frecuencia, digamos, fisiológica. Entonces trata de acercarse a la frecuencia fisiológica. Si hay, esto permite la expansión, y si hay una sola persona trabajando, debería ocuparse principalmente de lo que es la compresión. Entonces, debería hacer 30 compresiones cada 2 ventilaciones, en caso de que tuviera la posibilidad de intubarlo o de colocarle una mascarilla o ventilarlo, si no, ni lo ventila. Si hay 2 operadores, uno se puede encargar de la compresión y el otro se tiene que encargar de la ventilación, entonces baja el rango. Se hace 15 compresiones cada 2 ventilaciones. El masaje cardíaco externo se hace mediante 2 técnicas. Una técnica se llama bomba cardíaca. La bomba cardíaca es para animales pequeños, de menos de 15 kilos, y se hace sobre el área de proyección cardíaca, que es entre el 4º y el 6º espacio intercostal, de esta forma. Fíjense ustedes que el operador en este caso tiene al paciente por debajo de su cintura, que es lo correcto, ¿sí? Con una mano está trabando la espalda, porque si no se mueve, si el animal fuera más grande se trabaría solo con la cintura, ¿sí? Pero como es más chiquito, con una mano traba la espalda. Con la otra hace presión en el área que le indiqué, de 4º a 6º espacio intercostal. Con un dedo, el dedo gordo de un lado, y todos los otros dedos del otro lado. Te cansás muy rápido, se cansa muy rápido la mano, entonces tiene que cambiar de mano en cuanto se sientan cansados. Es muy importante reconocerse cansado, cambiar de operador cuando uno está cansado, porque está comprobado que cuanto más tiempo está el mismo operador haciendo masaje, el porcentaje de éxito es menor, porque cada vez lo está haciendo peor y no se da cuenta. Entonces, es muy importante, si trabajan con otra persona, coordinar y por más que te sientas bien, decirle, no, bueno, ahora seguí vos. Porque
por más que vos creas que estás haciendo las cosas bien, lo estás haciendo mal. Y por estar haciendo mal es por lo que el éxito va a ser menor. Esa era la bomba cardíaca. La otra técnica de masaje externo es bomba torácica. Bomba torácica se hace obviamente para animales de más de 15 kilos, y la otra para animales pequeños de menos de 15 kilos. Se hace en el área de mayor amplitud torácica de esta forma. Fíjense que, ¿dónde están? Vamos, acá. El corazón está acá, y las manos están acá, no está sobre el corazón, porque en animales grandes el acoplamiento entre la pared y el corazón no es tan bueno. Entonces nosotros creemos que estamos presionando la zona donde está el corazón, y el corazón está mucho más adentro y no se mueve, y no estamos generando una presión suficiente. Entonces, en el área de mayor amplitud torácica, se colocan las dos manos, la mano hábil por debajo, pero eso puede ser a gusto. Justo el dibujo corta acá, pero es muy importante que primero el paciente esté por debajo de la cintura. Esta es la cintura del operador, el paciente está por abajo de la cintura. Los dos codos están en máxima extensión, y la fuerza el operador la hace desde acá arriba, la hace desde los hombros. Porque si ustedes hacen fuerza desde los brazos, enseguida se cansan. Enseguida son 30 segundos, y ustedes deberían poder aguantar alrededor de 2 minutos. Entonces, si el paciente está por abajo de la cintura, podemos inclinarnos un poquitito y hacer peso desde arriba, desde los hombros, con los brazos extendidos, y logramos comprimir el tórax 1/3 con la frecuencia que habíamos indicado. Fíjense dónde está el corazón y dónde están las manos del operador. A veces tratamos de desplazarnos para acá porque pensamos que va a ser mejor. No se hace eso, eso está mal. Bueno, esto es lo que estaba diciendo. Toda la sangre sale del tórax al mismo tiempo si estamos presionando el tórax. Por lo tanto, piensen ustedes, por la fórmula inicial que habíamos visto de presión de perfusión coronaria, que era un delta de presión entre la aorta y el atrio derecho, que la presión de perfusión coronaria va a ser baja, va a ser pobre, va a ser mala. Bueno, es lo que tenemos en un masaje cardíaco externo. Esto es solo a modo anecdótico. En bulldog ingleses está descrito mucha bibliografía colocarlos en decúbito dorsal, como si fuera una persona. Por peso no corresponde una bomba cardíaca, y por tórax es difícil comprimir el tórax lo suficiente para una bomba torácica. Entonces se coloca en algunos lugares, yo nunca tuve que hacer RCP de un bulldog inglés, pero en algunos lugares está descrito colocarlo en decúbito dorsal. En algunos lugares viejos está descrito colocar a todos los perros en decúbito dorsal. Bueno, si ustedes leen eso, el lugar ese libro o ese artículo o eso es viejo y no le presten atención. Dijimos, si había un masaje cardíaco externo, había un masaje cardíaco interno. El masaje cardíaco interno mejora el gasto cardíaco, mejora la presión de perfusión cerebral porque estamos actuando directamente sobre el corazón. El masaje cardíaco interno está repleto de contras. Ese es el problema. La principal contra es que tengamos una clínica capacitada para atender a un animal al que le abrimos el tórax, le manoseamos el corazón y le cerramos el tórax. Bueno, eso no es fácil de mantener para un internista. Se hace tricotomía en la zona, se hacen lavajes entre el quinto y el sexto espacio intercostal, se abre piel, músculo, la pleura, se llega a la pleura y se abre por el espacio intercostal de dorsal a ventral sin llegar al esternón. Se abre el pericardio y se clampea la aorta descendente. Fíjense lo que me importan el resto de los órganos. Nada, porque clampeé la aorta. No hay circulación de la aorta para atrás. Lo que me importa a mí es el corazón, lo que me importa es el cerebro, lo que me importa es que la sangre llegue al pulmón para que traiga oxígeno que estoy ventilando yo mismo. Si tenemos la suerte de que el paciente responde a esto, deberíamos aliviar la presión de la aorta entre 10 y 15 minutos para evitar las lesiones por reperfusión. Esto está repleto de complicaciones, desde infecciones, lesiones arteriales, hemotórax, neumotórax. Es un paciente que va a necesitar probablemente un tubo torácico. Es un paciente que tenemos que llevarnos muy mal con el internista para decirle, mirá, recién te lo reanimé, le abrí el tórax, te lo dejo internado, besito, besito, porque es algo bastante difícil de manejar para el pobre tipo que se tiene que quedar con esto. Esto también es a modo de anécdota, porque yo no lo he hecho. Las técnicas de masaje cardíaco interno. Si nosotros podemos esterilizar el corazón, podemos hacer con las dos manos. Siempre en el vértice se encuentran nuestras palmas y en la base del corazón, o sea, los atrios, están en los dedos. Entonces nosotros presionamos desde la palma hacia el dedo. Si nosotros no esterilizamos el corazón, lo podemos hacer dentro del tórax. Con una mano, si es un tórax pequeño, como hacíamos el masaje cardíaco externo de bomba torácica, de bomba cardíaca, de la misma forma, pero directamente sobre el corazón, o si nos entran las manos, con las dos manos, siempre el vértice acá en la palma. Y dijimos,
Había un soporte vital básico, que era el ABC. Eso es ABC, eso es esencial. Eso lo tienen que hacer siempre y lo tienen que hacer bien. Y después el soporte vital avanzado. Hay pacientes que pueden responder solamente con un ABC bien hecho y no necesitan un soporte vital avanzado. Otras veces sí lo necesitan, y si lo necesitan, lo iniciamos. Dijimos, constaba de dos elementos, las drogas y la desfibrilación. Las drogas, principalmente las reinas de todo esto, son los vasopresores. Esto es un desfibrilador, que vamos a hablar en un ratito de cómo se usa, para que tengan una idea. Dijimos, necesitamos vasopresores, ¿sí? Los vasopresores van a aumentar la presión de perfusión coronaria y la presión de perfusión cerebral. Usamos vasopresores para que aumenten la presión, y de esa forma se irrigue mejor el cerebro y el corazón, las únicas dos estructuras que nos interesan. ¿Cómo se aplican? Si tenemos la suerte de tener una vía endovenosa central, es la de elección. Difícilmente tengamos un paciente internado con una vía central. En caso de que no tengamos una vía central, deberíamos tener al menos una periférica. Si pasamos una droga por vía periférica, debemos acompañarlo por 10 a 20 mililitros de fluido para empujarla hacia vía central, según el peso del paciente. Si no tenemos endovenoso central y no pudimos colocarle un catéter, porque si el paciente ya llegó en paro, anda a ponerle un catéter a un paciente que no le late el corazón. Tenés que diseccionar la vena. Podemos usar un intraósea. Un intraóseo es intravenoso, es lo mismo. Lo que pasa es que es adentro del hueso. El problema está en que deberíamos usar los huesos que están más cercanos al corazón. Yo he colocado intraóseas en fémur, he colocado intraóseas en tibia, no he colocado nunca intraóseas en húmero, así que desconozco la facilidad con la que se puede hacer. No tenemos endovenoso, no tenemos ni central ni periférico, no tenemos posibilidad de darle intraósea porque no sabemos, pero pudimos ponerle un tubo, si no le pusimos tubo, obviamente que no se puede. La vía intratraqueal es el cuarto punto. La vía intratraqueal debemos aumentar la dosis que le vamos a dar de las medicaciones. En muchos lugares dice que se duplica, yo encontré que la atropina se puede hasta multiplicar por 10 la dosis, también lo usamos un poco más alto. Yo en la bibliografía encontré que se duplica, pero puede ser un poco más todavía. Se tiene que colocar una sonda urinaria dentro del tubo, no le tiramos la medicación en el tubo, porque la mitad queda pegada en la pared. Una sonda urinaria dentro del tubo, se diluye entre de 3 a 10 mililitros según el peso del animal, principalmente agua destilada si tenemos, porque con la solución fisiológica la absorción no es tan buena, y después ventilamos con la bolsa Ambú, para empujarlo todavía un poquito más. El problema es que para que se absorba necesita sangre, la sangre es la que la va a absorber, sangre que llegue a los alvéolos. Bueno, si no está latiendo el corazón y no estamos haciendo un masaje efectivo, la sangre no va a llegar a los pulmones, y si no llega a los pulmones la absorción va a ser impredecible. Y última vía, a pesar de que para sentido común sería lo primero, lo de elección, darle intracardíaco todo, bueno, es un error. La vía intracardíaca está desaconsejada y es la última de las 5, solamente si las 4 anteriores no la pudimos aplicar. Hay varios riesgos de lesión muscular, riesgo de lesión arterial, y si se aplica catecolaminas, adrenalina, intramuscular, se hace refractario el músculo a las catecolaminas. Por lo tanto, no nos sirve cualquier tipo de medicación que usemos después. Dijimos entonces, las drogas de elección, las reinas de estos son los vasopresores. Y la reina de las reinas, todavía, después de mucho tiempo y de que estamos tratando de destronarla, sigue siendo la adrenalina. La adrenalina es el más utilizado y tiene efectos alfa y efectos beta. Los efectos alfa son los que buscamos. Aumenta el retorno venoso y aumenta la presión diastólica. ¿Sí? Los efectos beta son los que no buscamos, pero también vienen. Son el aumento del inotropismo y el aumento del cronotropismo. ¿Por qué? Porque eso aumenta el consumo de oxígeno. Nosotros no queremos aumentar el consumo de oxígeno en un paciente que no ventile y que no late el corazón. Entonces, son efectos beta indeseados, los efectos alfa son los deseados. La dosis de adrenalina en medicina humana se habla de dosis estándar, y la dosis estándar de medicina humana es 1 miligramo de adrenalina por persona. A las dosis veterinarias, nosotros usamos de 0,01 a 0,02 miligramos kilo. Las personas, con los médicos, para no tener que hacer cuentas estúpidas en momentos complicados, lo que hacen es estandarizar todo y le dan 1 miligramo a cada persona. 1 miligramo, a nuestras dosis, es para un paciente, fíjense acá abajo, entre 50 y 100 kilos. Bueno, 50 y 100 kilos probablemente esté el 80% de la población humana. Entonces ellos no le están pifiando con 1 miligramo por persona. 1 miligramo por mililitro. Nosotros, como tenemos pacientes que tenemos un chihuahua de 1,6 kg y un boyero de Berna de 60, tenemos que tratar de medir, tratar de pesar para darle más medido. Yo particularmente, a mí me gusta diluirlo en 10 mililitros. Hay otros veterinarios que prefieren darlo sin diluir.
para pacientes pequeños es mucho más fácil de administrar. Y yo me siento más cómodo si estandarizo todo. Esto es muy importante. Todo tiene que estar estandarizado. Vos no podés diluir en uno y no diluir en otro. Porque si vos le vas a pedir a alguien que te prepare adrenalina, esa persona ya tiene que saber cuánto y cómo te la prepara. Entonces, todo tiene que estar estandarizado. O usás para todos la dosis diluida en 10 mililitros de fisiológica, o no usás para ninguno, o lo diluís en 5, lo diluís en 8 y te pones a hacer cuentas, lo que vos quieras, pero todo tiene que estar estandarizado. A mí me gusta diluirlo en 10, todas las dosis. Bueno, la contra de la adrenalina es la vasopresina. La vasopresina es una molécula que es el mayor vasoconstrictor del organismo y se libera en gran cantidad cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Entonces empezaron a investigar a ver si estaba relacionada con una mejor sobrevida la utilización de vasopresina, porque necesitábamos vasopresores. La vasopresina era natural y bueno, vamos a estudiarla. El tema es el siguiente. Del libro tiene un montón de ventajas sobre la adrenalina. Primero, la vasopresina actúa en situaciones de hipoxia y en situaciones de acidosis, cosa que las catecolaminas pierden actividad. Y tenemos a un paciente que no ventila, por lo tanto hipoxia, y consecuentemente se encuentra en acidosis. La vasopresina actúa muy bien a nivel periférico, por lo tanto aumenta el flujo cardíaco y el flujo cerebral. Se puede usar una sola dosis, aunque los protocolos que las están utilizando están repitiendo cada 3 a 5 minutos, pero se podría usar una sola dosis. El problema está en que hay muy pocos estudios todavía con vasopresina, y los pocos estudios que hay todavía no demuestran una ventaja significativa por sobre la adrenalina. Entonces, de vuelta, todo tiene que estar estandarizado, para que el médico no diga, en este caso voy a usar vasopresina, en aquel voy a usar adrenalina, en este voy a combinar. Todavía no se recomienda el uso de la vasopresina. ¿Por qué? Para facilitar el algoritmo de trabajo, para que todos usemos lo mismo y en este momento no nos pongamos a pensar. Un detalle nada más, la vasopresina no tiene estudios doble ciego. La adrenalina hace un par de años, hace 10, 12 años, estaba en la posición que hoy está la vasopresina. O sea, era probable que sea beneficiosa, pero no había un estudio que lo comprobara porque no había estudios doble ciego. Doble ciego significa un estudio en el cual a un grupo de pacientes le dan adrenalina y a un grupo de pacientes le dan un placebo. Bueno, actualmente sí hay estudios doble ciego, sí hay estudios con placebo, al pobre tipo que le tocó el placebo, ¿no? Pero está comprobado que la adrenalina es mejor que un placebo, cosa que la vasopresina todavía no, y la adrenalina hace unos años estaba comprobado, no se sabía si era mejor. Esta la dejé solita, la atropina. La atropina es un bloqueante de los reflejos vagales. La atropina se utiliza en toda aquella situación en la cual yo crea que el paro está desencadenado por un hiperestímulo vagal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque baja la frecuencia cardíaca mucho antes de hacer el paro, o porque tiene bloqueos. Si tiene conectado un electro, yo le puedo ver que tiene bloqueos de cualquier tipo. Eso me hace sospechar de que hay un hiperestímulo vagal. ¿O por qué? Porque el paciente era un paciente deshidratado, mal, que venía medio mal, se levanta, está internado, se levanta, vomita 3 veces seguidas y hace un paro. Bueno, esos vómitos seguidos probablemente le hayan generado un hipertono vagal y el animal haya hecho un paro producto de un hipertono vagal. La dosis es de 0,02 a 0,04, eso significa que una ampolla, que viene 1 mililitro por ampolla, se da entre 25 y 50 kilos. Antiarrítmicos. Si nosotros tenemos arritmias, debemos pensar en que los antiarrítmicos son de elección. Las arritmias los antiarritmos para qué se usan? Para las taquicardias ventriculares impulsos y las fibrilaciones, que son los dos ritmos desfibrilables. Y uno pensaría, de elección, entre amiodarona y lidocaína, la lidocaína de cabeza. No, bueno, no es así. La de elección es la amiodarona. La amiodarona es una medicación que tiene varias contras, pero que funciona mejor. Se usa a 5 miligramos kilo endovenoso muy lento porque baja mucho la presión y genera reacciones alérgicas. Entonces tiene que ser dada entre 5 y 10 minutos. Y se puede repetir pasados otros 5 y 10 minutos a mitad de la dosis. La lidocaína se usa para lo mismo que la amiodarona. El problema con la lidocaína es que aumenta la energía requerida para desfibrilar y tiene mayor incidencia de asistolia post-desfibrilación, aparte de que es inotropo negativo. Entonces, actualmente se deja la lidocaína solamente en los casos en los cuales no podamos utilizar amiodarona. La lidocaína se utiliza en bolos de 2 miligramos kilo hasta 8 en perros. En gatos se usa mucho menos porque son más sensibles a la intoxicación por lidocaína, de 0,25 a 1 hasta 2 en gatos. Acá lo que aparece en distintos colores solamente es porque con el fondo no se veía bien, ¿sí? Es solo por eso, porque algunos lo ven desde el celular y no quería que se queden chicatos.
Misceláneas. Lo que vamos a utilizar son esas 5 drogas que les dije. Y hay misceláneas. Miscelánea, por ejemplo, magnesio. El magnesio se usa específicamente para una taquicardia ventricular que es por hipomagnesemia, que se llama taquicardia ventricular en torsión de puntas. Esto, para que si alguna vez lo ven, no es una fibrilación, es una taquicardia ventricular. Fíjense que es parejo. Esta taquicardia ventricular, si ustedes pusieran para que entiendan lo que estoy hablando, si hicieran una línea de base, acá por donde pasa el puntero, si es que lo ven, en momentos está por debajo de la línea de base, luego está por encima de la línea de base, si seguimos para acá, sigue por debajo de la línea de base, si seguimos, sigue por encima, bueno, ese zigzag se llama torsión de puntas. Eso es específico de hipomagnesemia. El magnesio no se da por vía intratraqueal. Bicarbonato de sodio, lo mismo, se usaba de rutina. ¿Por qué? Porque el paciente no ventila y está en acidosis, entonces le doy algo para la acidosis. Bueno, no, error. Error porque el bicarbonato se transforma en dióxido de carbono. Y tenemos dióxido de carbono en un paciente que no ventila. Entonces, aumentamos la acidosis. Actualmente se está utilizando en los paros que superan los 15 minutos de una RCP inefectiva. Pero tenemos que asegurarnos que está ventilando, o que lo estamos ventilando correctamente, porque si no el dióxido de carbono agrava la acidosis. Tampoco se mezcla con la adrenalina ni será intratraqueal. Misceláneas, el calcio, lo mismo. El calcio, si el músculo se contrae con calcio, vamos a darle calcio, dijeron. Bueno, no, error. El calcio se utiliza específicamente para situaciones de hipocalcemia, para situaciones de hipercalemia como quelante, o más raro, intoxicaciones con antagonista del calcio o beta-bloqueantes. Será 0,6 mililitros kilo de gluconato de calcio al 10%, tampoco intratraqueal, tampoco junto con bicarbonato. Y fluidos. A todo esto tenemos que empujarlo con algo, eso, y lo empujamos con fluidos. Si nosotros tenemos hipoxia, tenemos una vasodilatación bastante marcada. Bueno, tenemos que rellenar ese espacio que se generó con fluidos. ¿Cómo lo hacemos? El problema está en que si nosotros aumentamos los fluidos, o sea, le damos una excesiva cantidad de fluidos, lo que hacemos es aumentar la presión diastólica del atrio. Si nosotros aumentamos la presión del atrio, disminuimos ese delta de presión entre la aorta y el atrio en diástole. Por lo tanto, disminuimos la presión de perfusión coronaria. Entonces, ¿cuánto fluido vamos a administrar? En shock hipovolémico, perdón, vamos a utilizar dosis agresivas, ¿sí? Las que venimos viendo, que después las repetimos si quieren. En animales que no están en shock hipovolémico, se está recomendando 10 mililitros por kilo por hora de fluidoterapia, para no aumentar esa presión diastólica del atrio y no disminuir así la presión de perfusión coronaria. ¿Qué fluido utilizamos? Después de cada medicación, de 10 a 20 mililitros de fluido para empujarlo un poquitito cuando lo damos endovenoso periférico o cuando lo damos intraóseo. Cristaloides isotónicos, Ringer lactato. El Ringer lactato es el que tenemos que utilizar en estos casos porque está el paciente en acidosis. Misceláneas, reversores. Si el paciente hizo un paro porque lo acabamos de sedar o anestesiar o lo que sea, y utilizamos alguna de estas medicaciones, benzodiazepinas, opiáceos, medetomidina o silacina, tenemos que revertir eso, porque si no lo revertimos, el paro por sí, el RCP por sí solo no va a funcionar. Dijimos entonces, soporte vital avanzado constaba de 2 etapas, o de 2 elementos, las drogas y la desfibrilación. Vamos a hablar un poquito de desfibrilación, por más que nunca lo vayan a hacer en su vida. Es específico para una taquicardia y es específico, obviamente, para una fibrilación, que son los ritmos más comunes en medicina humana, no tan comunes en medicina veterinaria, pero sí es el caso del perro que el boxer bajó corriendo la escalera, llegó abajo y se murió. Bueno, ese perro fibriló. Si ese perro está en la clínica o vive al lado de la clínica, tenemos que pensar que es un paciente que necesitaría una reversión con un desfibrilador. Básicamente es pasarle electricidad por el corazón. En una fibrilación, una taquicardia, se está despolarizando el miocardio por segmentos muy chiquititos. Bueno, esos segmentos no alcanzan a generar una onda suficiente que agarre buena masa cardíaca y que termine con una sístole. Bueno, lo que hacemos nosotros es resetear el corazón. Lo apagamos y lo prendemos. Eso es la desfibrilación. Con la idea, y le prendemos todas las velas, a que al prenderlo empiece por el nódulo sinusal. Entonces vuelven las despolarizaciones correctas por la vía correcta. Se puede hacer de forma interna y en forma externa, igual que el masaje cardíaco. Obviamente que para eso debemos haber abierto primero el tórax para hacer una desfibrilación interna. Esto es un desfibrilador externo automático. Se los presento porque esto está por ley, en absolutamente todos los organismos del Estado. Y esto está en muchas empresas, está en muchos edificios. Obviamente que es para medicina humana, pero es algo que tienen que tener en cuenta, que si una persona
fibrila, ustedes lo tienen muchas veces a mano y no lo conocen, y no saben qué es. Los desfibriladores pueden ser de dos tipos, monofásicos o bifásicos. Los monofásicos son los viejos, los bifásicos son los modernos que necesitan menos energía. ¿Por qué? Porque el monofásico pasa de una de las paletas hacia la otra una sola vez, mientras que el bifásico va y viene. Entonces pasa 2 veces por el corazón, entonces necesita menos energía para funcionar. ¿Cuánta energía? Si podemos medirla, de 2 a 5 joules por kilo en nuestros animales. Si no queremos hacer cuentas tontas en momentos complicados, le damos 50 joules a un animal chico, 100 a un animal mediano y 200 a uno grande. Hay que aumentar la intensidad si eso no tiene respuesta, porque el problema está en que nuestros pacientes tienen un montón de pelo, tienen un montón de grasa subcutánea, tienen complicaciones que hacen que no sabemos cuánta energía realmente le va a llegar al paciente. Entonces podemos aumentar la energía. Si hacemos desfibrilaciones internas, sí sabemos cuánta energía le llega y deberíamos bajar al 10% de esa energía que estamos usando. Se considera una desfibrilación exitosa cuando la fibrilación desaparece por espacio de 5 segundos. Por más que después vuelva a aparecer, si 5 segundos no fibrilo más, es una desfibrilación exitosa. Y vamos a hablar un segundito de algo que, si nunca hacen un RCP en un perro, bueno, no importa, pero sí es muy probable que en algún momento de su vida se crucen con alguien que necesite hacer un RCP, una persona a la cual le pueden salvar la vida. Ese tipo que se levantó tarde, que llegaba tarde al trabajo, salió corriendo de la casa, llegó a la esquina, se le iba al colectivo y se puso a correr. Llegó a la esquina y se murió, se desmayó. Ese tipo no se murió cuando se cayó. Ese tipo no se murió cuando se golpeó la cabeza contra el piso y no se murió cuando se desmayó. No se murió cuando fibriló. Ese tipo se murió 15 minutos después de estar tirado en el piso y de que toda la gente que estuviera alrededor se estuviera mirando y no supiera qué hacer. Ahí se murió ese tipo. Si ustedes ven esto, si ustedes ven esto, si ustedes ven esto, si ustedes ven esto, o algo parecido, ahí atrás hay un desfibrilador externo automático. Un desfibrilador, gracias a Dios, los desfibriladores externos automáticos traen las indicaciones en dibujitos, porque cuando uno está nervioso se olvida del abecedario, no puede escribir, muchísimo menos leer, y ni hablemos de seguir una orden. Entonces, traen dibujos para que ustedes sepan qué hacer al momento de abrirlo. Básicamente tienen que poner las palas como está mostrado en la figura, porque si ustedes lo colocan muy cercano, como está acá en la posición incorrecta, agarra muy poquita masa cardíaca. Si ustedes lo colocan más separado, agarran más masa cardíaca y tienen más chances de lograr una desfibrilación exitosa. Este dato es esencial. En medicina humana está comprobado que si una persona fibrila y se hace una reversión, o sea, se desfibrila instantáneamente, tiene un 85% de probabilidades de sobrevivir. Y ese porcentaje baja entre 5 y 10% por cada minuto que pasa. 15 minutos mirando al tipo cómo se muere, el tipo se murió porque lo estaban mirando. Si llegan a encontrarse con una persona a la que se desmaya o que pasa esto en la calle, le toman el pulso, no tiene pulso, todos saben tomar el pulso. Ponerle que no lo podamos ocultar, pero no le podemos tomar el pulso. Podemos darnos cuenta si ventila, todos podemos darnos cuenta si ventila, porque todos acá somos médicos. ¿Sí? ¿Está inconsciente? Todos podemos darnos cuenta si está inconsciente. Bueno, ese paciente tiene 3 de los 4 criterios de un paro respiratorio y estaba normal hace 5 minutos, estaba caminando, estaba corriendo y ahora se cayó. Probablemente esté fibrilando. Iniciamos RCP y si tenemos a disposición un desfibrilador, lo utilizamos. Secamos a la persona porque el agua conduce la electricidad y si nosotros tenemos una persona mojada, la electricidad se va a dispersar por todo el cuerpo. Encendemos el aparato, seguimos las instrucciones del aparato en dibujos, le dejamos el pecho descubierto, ya viene con tijeras para que no tengamos que ir a buscar nada, lo encendemos, el aparato se llama desfibrilador externo automático. Automático significa que en cuanto lo encendemos, analiza a la persona, analiza el electro, o sea, le hace un electro en ese momento y determina cuánta energía necesita y en el momento en el cual tiene que dársela, porque la desfibrilación se hace en un momento específico. Apretamos un botón y se desfibrila. Simplemente eso. Después de desfibrilar a una persona, continuamos con masaje cardíaco. Continuamos 2 minutos con masaje cardíaco. Llamamos a una ambulancia y esperamos que venga alguien que sepa un poco más. Pero esto lo podemos hacer tranquilamente y podemos salvarle la vida a una persona. Vamos a hablar lo último de lo último, no se aburran, 4 o 5 diapositivas de lo que se llama American Heart Association. American Heart Association, como su nombre lo indica, es una asociación americana que se encarga de todos los temas cardiovasculares y que periódicamente hace sus publicaciones en internet para que todos tengan acceso. La American Heart Association recopila información de todo el mundo, la publica en Estados Unidos porque Dios está en todo el mundo, pero trabaja en Estados Unidos. Y lo más importante de esto es que es una organización sin fines de lucro. Entonces, todo su material está colgado en internet y es de fácil acceso
y está explicado en un lenguaje que lo puede entender cualquier persona que no estudie medicina. Obviamente que los que estudian medicina le sacan más provecho. La American Heart Association se reunió en el año 2015 y hizo una revisión muy exhaustiva sobre todo lo que tenía que ver con paro cardiorrespiratorio para humanos, obviamente, algunas cosas se aplican a veterinaria. Hizo alguna par de modificaciones, en el año 2017 se volvieron a juntar, se ve que no encontraron mucho para corregir, porque no corrigieron casi nada, se volvieron a juntar en el año 2019 y corrigieron lo del 2015, porque en el 2017 no habían prestado mucha atención aparentemente. Se iban a volver a juntar en el año 2020, a mí no me invitaron, así que no sé si se juntaron o no, pero no hay nada publicado. Lo último publicado es el año 2019, que es lo que vamos a ver ahora. Esto habla, la American Heart Association trabaja sobre infartos, sobre hipertensión, sobre paro cardiorrespiratorio, sobre todas las patologías cardiovasculares. Busquen en internet si les interesa, obviamente que es para medicina humana, ¿no? Esta diapositiva tiene mucho texto, son muy largas, pero no las lean y escúchenme a mí. Estas son las recomendaciones del año 2019, las últimas, y de esas recomendaciones las que se pueden aplicar a medicina veterinaria. Primero, diferencia entre dosis altas y dosis estándar de adrenalina. Dijimos dosis estándar en medicina humana es 1 miligramo por persona, que eso representaría para nosotros un animal entre 50 y 100 kilos. Actualmente se sigue recomendando las dosis estándar, que son las dosis bajas actualmente. No se recomienda dosis altas, porque si bien puede tener respuesta en el momento, la sobrevida a las 48 horas es peor. O sea, el paciente se puede morir más adelante por usar dosis más elevadas de adrenalina. Nosotros utilizamos 0,01 a 0,02 miligramos kilo de adrenalina. Y en medicina humana es 1 miligramo por persona. Esto es importante, diferencias entre vasopresina y adrenalina. No las lean y escuchen, así no se pierden. La vasopresina está en estudio, pero todavía los pocos estudios que hay no determinan que sea mejor que la adrenalina. Entonces, se puede considerar utilizar vasopresina, pero se recomienda seguir con adrenalina para facilitar el algoritmo de trabajo. O sea, para que un médico no tenga que decir, a este que le doy, y a este la adrenalina, y al otro, no, dale vasopresina, y este combinamos. Bueno, ese tipo de cosas hacen perder efectividad. Todo esto tiene que estar estandarizado y seguir el estándar. Bueno, la estandarización actualmente recomienda el uso de adrenalina, porque la vasopresina todavía no tiene los estudios suficientes, que un día los tendrá y veremos y la cambiaremos, pero todavía la reina sigue siendo la adrenalina. Diferencia entre adrenalina sola y adrenalina con vasopresina. Bueno, de vuelta, se volvió a comprobar que la adición de vasopresina no termina siendo mucho más efectiva que la adrenalina sola, o sea, adrenalina o adrenalina con vasopresina. Por lo tanto, para facilitar el algoritmo de trabajo, de vuelta, no mezclen cosas, usen lo que está comprobado, que otros se encarguen de estudiar y después todos hacemos exactamente lo mismo. Esto también es importante. ¿Cuándo administramos la adrenalina? Bueno, hay dos tipos de ritmos, dijimos, los desfibrilables y los no desfibrilables. Para nuestros pacientes, que son ritmos no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica organizada sin pulso, se recomienda hacer un RCP de alta calidad y adrenalina lo antes posible. Lo antes posible porque nosotros tenemos que aumentar esa presión de perfusión para que se irrigue correctamente y se oxigene correctamente el miocardio y el cerebro. Para los ritmos que son desfibrilables, ningún lugar recomienda dar adrenalina al principio, ninguno. Mínimamente se hace un RCP de alta calidad junto con una desfibrilación, ¿sí? En algunos lugares te dicen, después de la primera desfibrilación puedes dar la adrenalina. En la mayoría de los lugares, y lo que recomienda la American Heart Association, es darla después de la segunda desfibrilación. ¿Por qué? Porque solamente con el RCP de alta calidad y con la desfibrilación, podemos lograr que ese animal revierta esa fibrilación o esa taquicardia. Si nosotros le damos adrenalina, tenemos chances de que, si nosotros damos después de la primera descarga, tenemos chances de que aparezca esa fibrilación producto de la adrenalina. Entonces, si no respondió a la primera descarga, seguía haciendo masaje 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, le di una segunda descarga, no respondió, lo que hago es dar la adrenalina. ¿Por qué? Porque ya se extendió tanto tiempo el paro cardiorrespiratorio que yo necesito aumentar la presión para favorecer la irrigación miocárdica y que ese corazón oxigenado mejor responda a una tercera desfibrilación. Por eso es que le doy adrenalina en pacientes con ritmos desfibrilables, ¿no? Y última diapositiva, les prometo que ya termino. Administración de adrenalina contra administración de antiarrítmicos. ¿Cuándo? Bueno, esto, básicamente, todo ese texto lo que dice es, cuando veas. Cada situación en este caso es particular y cada situación
necesita que el médico que está a cargo haga un manejo diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente que acaba de hacer un paro cardiorrespiratorio o se está fibrilando en este momento, y en ese momento no le damos adrenalina, sí le damos un antiarrítmico. Pero tenemos otro paciente que hace 15 minutos que estamos con masaje, no responde, bueno, a ese paciente sí le damos adrenalina, porque la adrenalina aumenta la presión, y al aumentar la presión, mejora la oxigenación cardíaca, y de esta forma tenemos más chances de que ante una descarga de fibrilación, tengamos buen resultado. Bueno, espero que les haya gustado, esto es todo, escucho todas sus preguntas, no se hizo tan larga, pero espero que haya sido útil para todos. ¿Sí? Un genio, Muchas José. gracias. Un Y yo soy genio, José. como se sabía. Excelente, la verdad, pero muchísimo aporte, como no esperábamos menos. Muy, muy lindo, muy entretenido. Yo ya la había chusmeado. Pero excelente, che. Bravo, José. Buenas, José. Espero que les guste, que les haya Muy bueno. gustado, que les sea útil, y si tienen alguna duda, Ahí ya te voy a leer las preguntas, que hay una pregunta al final que ya la charlamos. Ah, bueno. Sí, la de Noelia. Sí. Polémica. Gracias a todos por estar y gracias a todos por escuchar, ¿sí? Porque hay mucha gente que es del servicio y otra tanta que no es del servicio, que no es del servicio. Hay gente del servicio de otros días, y hay gente que no tiene que ver con el hospital y que igualmente está. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado. Bueno, te leo. Decime. Pues en todo caso hacemos preguntas a vivo. Bueno, Daniel Aguirre, siempre que hay taquicardia iniciamos la reanimación, siendo que es raro las taquicardias desfibrilantes en veterinaria. Parece que quiso poner. No, vos iniciás reanimación por los criterios que antes encontraste. Tiene que ser un paciente que está inconsciente, tiene que ser un paciente que no está ventilando, tiene que ser un paciente al cual no le sentís el pulso y tiene que ser un paciente al cual no le sentís el latido. Cuando hay una taquicardia ventricular, esa taquicardia puede durar 15 segundos y el paciente sigue vivo. Vos podés ver en un electro una taquicardia de 15 segundos, pero cuando eso se extiende en el tiempo, ese paciente pierde la conciencia, deja de ventilar, no le escuchás el latido, no le sentís el pulso, y ahí tenés que iniciar RCP. ¿Quedó claro? Sí, Dani. Bueno, dice que sí. La otra, Daniela Lager, la otra Daniela. La sonda que va dentro del tubo, ¿hasta dónde y qué largo? Superando el tubo, hasta la bifurcación de los bronquios. Listo. El mismo tamaño que el tubo, más o menos. Claro, porque la idea sería que no te quede producto en el tubo, ¿sí? Que vos Claro, lo que puedas vaya llevar directo a la directamente hasta el mucosa. fondo. Exacto. Muy bien. La otra, Flor. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para ver efectos de las drogas administradas por el tubo endotraqueal? Y si se puede repetir. Sí, nunca esperás nada. Lo que haces es continuás con masaje. Vos, después de cada aplicación de droga por cualquier vía, tenés que continuar con masaje entre 2 y 4 minutos más, ¿sí? Y recién después de eso, chequeás. Es muy difícil que el paciente se levante y camine en 4 minutos, así que va a estar en las mismas condiciones, pero tal vez latiendo el corazón. Bueno, después de eso, recién chequeás a ver si tuvo efecto. Y lo mismo pasa con la desfibrilación, ¿sí? En las películas, el paciente le hacen una descarga y se quedan todos mirando a ver qué hace el electro. No se queda mirando nada, siguen haciendo masaje, muchachos, porque si no se muere. ¿Está bien, Flor? Perfecto, dijo. Le leí los labios porque no tiene audio. Judy John Top, me parece que se llama. Sí, Judy, mi amiga. ¿La medrana se usa en goteo? No, la medrana se usa en bolo directamente. La medrana se puede usar en goteo para una fibrilación atrial, por ejemplo, o para pacientes que están vivos. Este paciente está muerto, vos tenés que reanimarlo rápido, y vos ya en bolo lo vas a dar durante 5 minutos. Yo calculo que me dices en un goteo constante, porque en bolos de a poquitito es como un goteo lento. Se da durante 5 minutos esa medicación. No en goteos constantes, se puede hacer goteos de amiodarona por otros problemas de 2 horas, por ejemplo, a unas dosis mucho más bajas.
pero en esta patología se le da un bolo de 5 minutos, no más rápido porque produce reacciones alérgicas y porque es muy, muy hipotensor, y durante esos 5 minutos se le pasa la medicación en forma lenta. Bueno, Judy. Para que me perdí. Judy. Daniela Sager. ¿Por qué no se da ¿Otra vez? Ya le contesté, Daniela Sager. Esta paga doble al final del Zoom. ¿Por qué no se da el bicarbonato con adrenalina? Porque la inactiva. Bueno. Gabriela. ¿Por qué no, Daniela? Te dije que no. Es que cuando decís algo no rotundo hay que saber por qué. Gaby. ¿Puede ser que aumente la posibilidad de arritmias con la adrenalina? ¿Qué opinás del uso de la noradrenalina? No. Hay otras catecolaminas que se podían utilizar, que se utilizaron en otros momentos. Hay algunas que eran específicas alfa 1, ese era el problema, como la fenilefrina. El tema es que no terminaba de ser efectivo porque durante el paro, si el paro se extendía, no alcanzaba con estimular los alfa 1 y había que estimular los alfa 2. Entonces no llegaban a una presión lo suficientemente fuerte para paros largos. La noradrenalina no está recomendada. El nivel de vasoconstricción que puede generar es similar a la adrenalina, sí, pero de vuelta, en extensiones no es tan efectiva. De momentos largos no es tan efectiva. Por eso otras catecolaminas no se están utilizando. Se utiliza adrenalina o se utiliza epinefrina, que si alguno lo conoce, es exactamente lo mismo con otro nombre, pero en Estados Unidos, viste que usan su temperatura, su sistema métrico, su velocidad y su voltaje. Bueno, ellos le dan epinefrina a sus pacientes y nosotros le damos adrenalina, que es exactamente lo mismo. Lo mismo. La efedrina, ¿no? Por ejemplo, también que es con receptores. ¿La qué? La efedrina, en el caso que llegues. No. Con receptor alfa 2, ¿no? No. Y necesitas los alfa 1. Por eso, los alfa específicos no se utilizan. El problema está en que la adrenalina también es estimulante beta. Esa es la consecuencia negativa, pero actúa sobre alfa 1 y alfa 2. Claro. Bueno. Flor, de nuevo. ¿La dobutamina sirve en estos casos y la dopa? No, ninguna de las dos. Vos tenés que sacar al paciente con algo que sea un vasoconstrictor bastante potente. Vos tenés que tener en cuenta que esas medicaciones las vas a usar en goteo también, ¿sí? No las vas a usar en bolo. Entonces, no. La única catecolamina que se utiliza es la adrenalina y es lo único utilizado para estos pacientes, como vasoconstrictor. ¿Puedo sumar un dato de lo que Sí. nombraron ahora? La noradrenalina, la dobuta, ya casi en desuso para esto, y la dopa, sirven no para el paro, sino para después, como vasopresor, para aumentar la presión si es que no respondió a los flujos, a los fluidos, pero no para el paro en sí. Claro, para antes o para después. Claro. O sea, si vos tenés un paciente con baja presión, se la podés levantar con alguno de estos. Pero si está en paro, lo que usás es adrenalina. Excelente. Y después de eso, si hay una baja contractibilidad, puedes usar dobutamina ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si tiene baja contractibilidad, es muy probable que ese músculo se esté muriendo, o que sea el origen del problema, por ejemplo, una dilatada. En una cardiomiopatía dilatada se cambia el músculo por cicatriz. La cicatriz no se contrae. Entonces hay partes del miocardio que no se contraen, por eso tiene baja contractibilidad. Bueno, es muy probable que tenga un problema de base o que ese músculo ya esté casi muerto. Claro. Bueno, acá hay una pregunta de Noelia Savarini. ¿El Doxapran aportaría algo? Noelia Savarini. Es muy buena la pregunta igual, ¿eh? Es muy buena. Pensé que le ibas a hacer vos. La iba a hacer yo a lo último. No, mirá, el Doxapran está contraindicado en pacientes en shock y en pacientes hemodinámicamente inestables. El Doxapran es un estimulante respiratorio, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, para revertir algunos anestésicos que generan unas apneas prolongadas, o como estimulante respiratorio, por ejemplo, para evaluar la función laríngea, que es por lo que lo usa, por ejemplo, Esteban. Pero para pacientes en apnea, en un paro cardiorrespiratorio, que por definición es un paciente en shock y es un paciente hemodinámicamente inestable, no se utiliza el Doxapran, porque el Doxapran aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces,
Por esos motivos está contraindicado en pacientes que no están hemodinámicamente estables. Bueno, y acá voy a hacer un aporte yo. Esto se lo pregunté a José yo. Le dije, che, buscame, por favor, ya que estás con el tema, y si no lo busco yo, pero como estaba con el tema, y además sé que lo que me diga, te voy a creer. Pues yo hace un tiempo usaba. La realidad es que hace un tiempo usaba, tuve mucha experiencia en paros, y empecé a usar, la bibliografía decía de 5 a 10 mililitros kilo, empecé a usar 5 y algunas experiencias fueron positivas. Lo que pasa, no sabemos si iban a responder distinto con nada, por ejemplo, y otras experiencias fueron negativas. Las negativas fue que en algunos pacientes, y lo usé, yo me hago cargo, porque lo hice con algún doctor muy amigo mío, yo me acuerdo en un caso que lo usamos en un paciente que reanimamos 4 veces. Le hicimos RCP, lo resucitamos 4 veces. Un animal que llegó mordido acá, se le notaba la carótida, la yugular y la tráquea. Le hicimos tenía unas listesis de vértebra cervical, le hicimos todo, lo suturamos, quedó impecable, lo movimos y para mí tenía rota la tráquea, para mí se le fue sangre, de hecho, bueno, lo resucitamos, lo internamos 4 veces, a la cuarta se murió, le dimos Doxapran, le di a 5 miligramos kilo, y el animal empezó a hiperventilar, pero que me cagué en las patas. Bueno, a partir de ahí, bueno, ese animal se murió. Sacamos el tubo lleno de sangre, o sea, tal vez se murió porque se ahogó con su propia sangre. Para mí la falla fue que lo movimos para hacerle el vendaje cervical, no importa. Bueno, yo lo usé después a dosis, titulando a efecto. Entonces cargaba 5 miligramos kilo, la dosis estimulante de los aritenoides es a 2 miligramos kilo. 5 miligramos kilo y le daba efecto, y muchas veces tuvo buen efecto. Hasta que bueno, participé de una charla donde estaba contraindicado dar Doxapran. Yo le pregunté a los anestesistas por qué estaba contraindicado, si en mi experiencia había tenido buenos resultados. No supieron decirme por qué, pero que lo iban a buscar. Entonces me quedó en la nebulosa y nunca lo encontré. Y José me dijo esto, yo estuve buscando un toquecito, lo que pasa que yo quería ponerme del lado del abogado del diablo, pues yo hace 1 año y medio que no lo uso. Uso la agujita en el rafe de la nariz. Tienes una agujita muy chiquita con una naranja o de las de glucemia, de la insulina de humanos, que es una gris, con excelentes resultados. No usé nunca más Doxapran, pero me quería poner en abogado del diablo como me gusta, no me quedo con lo que dicen, que es lo que les proponemos a ustedes también. No se queden ni con lo que decimos nosotros, ni con lo que dicen los libros, sino que busquen. Lo que pasa es que no encontré mucho, y para ser sincero no tuve tiempo. Y es lo que dice exactamente, lo que poco que encontré 2 papers que hablaban sobre el tema, bien actuales, y dicen justamente eso, hasta mis apuntes, lo mismo que dijo José. Igual me voy a poner en campaña como para buscar, a ver si hay algún reporte que diga lo contrario. Ese era mi aporte, o sea que no se usa. Exacto. Después, Aileen, ¿cómo me doy cuenta en la emergencia de si es o no desfibrilable, perdón? Por el contexto clínico. Y deberías colocarle... Y la prevalencia. El contexto. No, deberías tener el paciente monitoreado. Deberías tener al paciente monitoreado con un electro, con un multiparamétrico, para saber si está fibrilando o no, o si tiene una taquicardia o no. En caso de que no lo tengas, no, porque lo más común, lo más probable que tengas en el 95% de los casos es una asistolia, y las asistolias está completamente contraindicado desfibrilar. Entonces, no deberías arriesgarte por casuística, porque tenés un boxer, por ejemplo. Sí, si tenés un boxer que estaba perfecto, ayer lo vacunaste, estaba perfecto, subió la escalera y se murió arriba, o bajó la escalera y se murió en el piso. Y bueno, vos sabés que ese paciente es muy probable que haya fibrilado, por raza y por clínica, por lo que estaba pasando. ¿Sí? Vos para tener una asistolia necesitas tener o una patología o un corazón hecho pelosa. Corazón con agujerito. Gracias, José. Bueno, Juan Pablo Molino dice grosso, y Lor, gracias, Juan. Y _Lor dice excelente. Es Lauri. José, Paula, Ari, brillante. Juan Manuel Belendier,
Genio José. Gracias, Juan. Genio José Ailín. Muy claro todo, José Paula Cruz. Gracias, Pauli. Lorenzo, gracias por dejarnos estar. No, gracias a vos. Casi que estuviste en todas las charlas. Valeria Tosi, la vamos a incluir en Lunancos. Sí. Genio, hermosa la charla, muy buena charla, Judy. Santiago Parrinero, ¿cuándo decidimos terminar con la reanimación? ¿Cuándo decidís terminar con la reanimación? Sí. Mira, normalmente si en periodos de 15 minutos no tuviste éxito, no tiene sentido continuar. O deberías hacer un masaje cardíaco interno. El tema es hasta dónde vas a llegar. Vos vas a hacer un masaje cardíaco interno, podés continuar unos 10 minutos más con masaje cardíaco interno. Vos no vas a hacer un masaje cardíaco interno y con el externo en 15 minutos no tuviste éxito, no deberías continuar. 15 minutos es el momento en el cual le tendrías que dar, por ejemplo, bicarbonato, que tampoco le vas a dar. ¿Sí? Entonces, deberías hablar con la gente, deberías decirle si quieren reanimar o no. Si quieren reanimar, iniciás. Si tenés la posibilidad de que hay 4 personas alrededor tuyo, ¿no? Haces 15 minutos y en todo caso le volvés a decir, ¿pasamos a masaje interno o cortamos acá? Y vos tenés que plantearle a la gente, cortamos acá, tenés que decírselo así, ¿sí? Porque hay muchas personas que tienen la idea de que vos vas a seguir durante 1 hora y el perro se va a levantar. No, no se va a levantar. Ya no se va a levantar más, o le abrimos el tórax, como vos quieras, ¿sí? A veces parece duro decirle primero a la gente, miren, este perro se va a morir, ¿lo reanimamos o no? Con otras palabras, pueden ser un poco más delicados y tener más tacto, pero deberían hacer eso. Bueno, mirá, acá surgió una que justo te la iba a hacer yo. ¿Cuántas veces se puede repetir la adrenalina? La adrenalina, de vuelta, en esos 15 minutos, normalmente la repetís entre 2 y 3 veces. Porque vos, entre que haces todo, empezás masaje, pasás 2 a 4 minutos, ya le das una dosis de adrenalina, pasás 2, 4 minutos más, recién ahí chequeás a ver si el paciente está latiendo o no está latiendo. Si no está latiendo, repetís adrenalina, le haces 2, 4 minutos más de latido. Si querés, volvés a chequear, le volvés a dar una tercera dosis de adrenalina y ya te pasaron los 15 minutos. Bueno, ¿y por qué elegís que más o menos va de la mano con esta, tal vez? Tal vez no, ¿sí? Ringer lactato. ¿Y por qué tan corta la duración también de la adrenalina? ¿Por qué tan corta qué? La duración de la adrenalina y además en comparación con la vasopresina, o sea que era una de las contras y beneficios. Claro, el tema es que las catecolaminas pierden actividad en situaciones de acidosis y situaciones de hipoxia. Este paciente está en hipoxia porque no está ventilando, por más que tenga un tubo y todo lo que vos quieras, y está en acidosis, ¿sí? Bueno, entonces las catecolaminas pierden actividad durante eso. Y la otra pregunta era, ¿por qué usé la Ringer lactato? Cristaloides isotónicos es de elección, y por la acidosis que se está generando, deberíamos no reanimarlo con solución fisiológica porque incrementamos esa acidosis. Claro. Excelente. Pará, que hay otras. Hermosa la charla. ¿Cuántas veces puedo repetir la adrenalina? Gracias por la invitación, Sil. Santiago No, Parrinero, de nada, Sil. ¿la atropina no conviene agregarla siempre y esa se repite? No conviene agregarla siempre. En todo caso, lo que vos le estás dando adrenalina para aumentar la presión, no para que el corazón empiece a latir, ¿sí? Si vos lográs que el corazón revierta y empiece a latir y tiene 60 de frecuencia o 30 de frecuencia, sí, podés darle atropina, ¿sí? Pero no de rutina darle atropina. La atropina se reserva para los casos en los cuales consideres que el paro se debió a un hiperestímulo vagal, que es lo que te describí. No, está comprobado que la adición de atropina en momentos en los cuales no hay hiperestímulo vagal no se traduce en una mejora en el paciente. Pero lo que yo digo es la atropina no ayuda a aumentar la presión también. No, al revés, te va a consumir más oxígeno porque va a contraerse más. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Claro. Para eso usás la adrenalina. Hay un concepto que todos tenemos, o que todos al principio teníamos mal, que era que la adrenalina se daba para que el corazón empiece a latir. La adrenalina se da para que el corazón no se muera. El corazón empieza a latir solo, porque es una máquina automática. Lo que nosotros tenemos que darle las condiciones suficientes para que ese corazón vuelva a latir solo, porque es una máquina automática. ¿Sí? Entonces, esas condiciones implican llevarle sangre y llevarle oxígeno. ¿Cómo le llevamos sangre y oxígeno? Y se lo llevamos a través de un vasopresor. Y si ese corazón dejó de latir porque el vago se encargó de que dejara de latir, corto el vago.
le corto el estímulo con atropina. Bueno. ¿Sí? ¿Sí, Santi, te quedó alguna duda? No, sí, lo entendí perfecto, pero si vos tenés que el paro es consecuencia de un reflejo vagal, ahí Dani Sí, en igual ese caso creo sí. que sí, pero ahí creo que Dani lo pregunta también, pero, o sea, vos arrancás primero con la atropina y después de última agregás la adrenalina, o sea, ¿te podría la atropina, si fuese por reflejo vagal, solo la atropina servir, o igual la adrenalina se la tenés que agregar? Si el corazón no está latiendo, tenés que agregarle adrenalina para que irrigue ese corazón. De vuelta, la adrenalina no revierte el paro cardíaco, la adrenalina es para que le llegue sangre al corazón. Vos tenés la atropina, cortás el estímulo vagal. Si el corazón no está latiendo, no le llega sangre. Entonces Claro. tenés que hacer que le llegue sangre al corazón. Y lo haces con un vasopresor. Y es indistinto cuál agregás primero. O No, primero porque tendrías que agregarlo no, las dos seguidas. seguidas, ok. Ahora, Sí. ¿puedo hacer una Lo haces aclaración? mientras estás ventilando, mientras estás masajeando. Está. Porque me parece que hay una confusión, Santi. Vos si tenés un paciente, ponele que lo que suele pasar siempre es que primero tiene un paro respiratorio y después, consecuencia de eso, de la hipoxia, o de la hipoxemia, tiene un paro cardíaco. Si vos ponele, está en una apnea, ni hablar si lo sedaste, ¿no? Si lo sedaste o anestesiaste, pero si está en una apnea o un paro respiratorio, lo auscultás y empieza a bajar la frecuencia cardíaca, ese paciente sí o sí va a tener un paro cardíaco. ¿Cómo lo revertís? Dando atropina en ese momento. En ese momento. Y tal vez ahí lo solucionás. Antes del paro. Claro, y salvaste la vida de ese paciente. Ahora, si ya está instaurado el paro, si no es de origen vagal, no tiene sentido darle atropina. Pero generalmente la secuencia es así. Baja la frecuencia cardíaca, atropina, sí o sí, no adrenalina ahí. Si para, adrenalina. Bien. Puedo hacer una pregunta, pero que no me sale escribirla, porque no sé si se me va a entender. Porque estás nervioso y cuando uno está nervioso se olvida el abecedario. Sí. No. Para ver si se entiende. Para que me cuesta también ahora pensar en mi cabeza. ¿Querés que lea una pregunta de Paula Cruz Arao? Así no se pone. En la vida real, ¿en qué porcentaje resulta efectiva la RCP? ¿Es diferente en perros y en gatos la efectividad? En base a su experiencia en el hospital, me refiero. Leí mal, pero se entendió. Paula Cruz Aros. Sí, en la vida real, los perros tienen un porcentaje de sobrevida. Sobrevida significa que se fueron caminando de la clínica, ¿sí? Eso incluye la reanimación, la internación y todo lo posterior, entre el 10 y el 15%, mientras que los gatos entre el 5 y el 10%. Los gatos tienen peor pronóstico. Gracias, o sea que uno de cada 10 perros, con suerte significa haciendo todo esto bien, estando entrenado, dándole todo lo que le puedas dar, con suerte llegás a que 1 de cada 10 se pueda ir a la casa. Y los gatos, 1 de cada 20. Bien, gracias. No, de nada, Pau. Gracias por estar. Después, Daniela Sager. O Sager. Vamos. Sager, ¿no, Dani? La puedo formular. Sager. No, esa era otra, pero es la que dijo Santi. Si sospecho un efecto vagal, doy atropina, no funciona, ahí agrego adrenalina. Bueno, ¿eso se explicó, Dani? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿y ahora podés formular la pregunta que querés hacer o no? Que era como para terminar de cerrarme la idea en la cabeza. Si no es por un reflejo vagal, el paro, ¿no? Sí. Yo doy adrenalina como vasopresor y lo que me estaría generando que vuelva a latir el corazón es el masaje. Sí. No, lo que te genera que vuelva a latir el corazón son las condiciones que vos generaste para que ese corazón se irrigue. El corazón funciona automático, el corazón vuelve a latir solo, es una máquina automática. Vos tenés que darle sangre y oxígeno para que esa máquina no se muera. Y que no se muera... el masaje hago que recircule la sangre y que vuelva y llegue. Si no se muere, eventualmente va a volver a latir. Ok. Muy bien. Escuché, Gaby Bamonte, escuché del uso de hidrocortisona para potenciar la acción de los vasopresores. ¿Qué opinás?
No, no está descrito en ningún protocolo, no en las asociaciones más importantes, ¿sí? Yo también lo escuché, pero no por lo menos que esté recomendado en ningún protocolo. Esto es algo muy, muy, muy protocolizado, porque es algo que no tenemos tiempo para andar pensando, acá vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, esto tiene que estar muy estandarizado. Por eso, lo que se coloca dentro del protocolo es algo comprobado, con muchos estudios científicos comprobados. Lamentablemente se hacen todos en medicina humana, entonces es difícil tener una casuística de medicina veterinaria. Yo desconozco, está descrito en medicina humana que los médicos le pregunten a la gente, ¿quieren que hagamos RCP o no? Yo la verdad no lo sé, nunca estuve en esa situación, pero desconozco si lo hacen o no. En medicina veterinaria sí se hace y muchas veces te dicen que no. Eso te baja la casuística un montón. Bueno, Flor. Aparte de que vos tenés una clínica de dermatología y no te llega un RCP. Mientras que vos sos dermatólogo y capaz que un día estás haciendo clínica y sí te llega un perro que se muere. Entonces, no siempre estamos preparados para recibir un paciente en estas condiciones. Flor Artese dice, IPU. El doctor Caparrós quiere hacer una aclaración, pero acérquese al micrófono, doctor. Con un gatito. Dos cosas. ¿Me acerco al micrófono? Sí, así se escucha mejor. La casuística, por lo menos porque preguntaba Paula, sí. no lo que está teórico, digamos, de cuántos pacientes sobreviven en la clínica, en el hospital, o sea, en la vida real, ¿sí? Yo creo que es menos, es mucho menos lo que... Claro, este porcentaje incluye masaje cardíaco externo, masaje cardíaco interno y desfibrilación en los momentos que sea necesario. Claro. ¿Sí? O sea, el protocolo completo incluye a nivel mundial entre el 10 y el 15% en perros y de 5 a 10% en gatos, haciendo todo, haciendo absolutamente todo, que no hacemos nosotros eso. Por eso. En la vida real es menor. Y aparte, los que salen de un paro pueden tener otro. Y es muy común. Sí. Eso es frecuente. Y que del segundo, bueno, capaz que no sale. Algunos sí y otros no. Y después, la otra cosa era... Y yo me olvidé. Estoy viejo. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno. Bueno, mientras vamos, la pregunta de Flor Artese dice IPU, que eso no lo entendí. Se me apretó. Si tengo un paciente con paro respiratorio, ¿se supone que probablemente tenga un paro cardíaco posteriormente o no necesariamente? En este caso, ¿cómo procedo? Sí, si tiene un paro respiratorio, si el animal no ventila, se va a morir. Entonces, sí va a tener, si vos no revertís, eso sí va a tener un paro cardíaco. Lo que pasa es que, ¿por qué tiene un paro respiratorio? Tiene un paro respiratorio porque le di 5 litros de propofol, tiene un paro respiratorio porque le di 5 litros de tiopental, o tiene un paro respiratorio, ¿por qué? Porque se está muriendo el cerebro. ¿Por qué tiene un paro respiratorio ese paciente? Obviamente que si no ventila, el corazón se le va a morir. Entonces, ese paciente va a terminar con un paro cardíaco. Ahora, ¿por qué inició ese paro? Está completamente descompensado. Hizo un paro respiratorio, bueno, sí va a ser un paro cardíaco en 30 segundos. Pero estaba bien, o lo estoy operando, y de repente dejó de ventilar y el corazón sigue latiendo y oxigena al 99%, bueno, probablemente alguna de las medicaciones que le di le están haciendo efecto demasiado. Entonces, sí, van a terminar en un paro cardíaco todos los que no reviertan, pero depende de la situación en particular, si está haciendo un paro cardíaco porque se está respiratorio, porque se está descompensando o porque algo le pasó a la respiración. La mayoría de los casos que podamos salvar haciendo RCP, ¿sí? Van a ser animales que anestesiamos o sedamos y producen paro respiratorio. Ese, si los manejamos rápido, lo intubamos, lo ventilamos bien y en todo caso lo enganchamos antes que esté en asistolia, que deje de latir ese corazón. Esos son los que generalmente vamos a salvar. Ahora, si no sabemos hacer las maniobras básicas que explicó José, y principalmente intubarlo, ventilarlo y usar atropina a tiempo, esos se van a terminar muriendo. Así que, por eso la mayoría de los que van a ver ustedes van a ser pacientes que sedaron o vienen con algún otro problema
y primero hacen un paro respiratorio, solo, único. Lo que pasa es que la gente te dice, hizo un paro, y algo básico que lo explico muchas veces, José también, cuando vienen corriendo desesperados que hicieron un paro, no empiecen a hacerle masaje cardíaco, sino auscúltenlo 2 segundos. Con una de esas solo necesita un tubo y aumentarle la frecuencia en caso de ser necesario, pero no darle adrenalina, no hay que desesperarse, hay que manejar la emergencia con mucha tranquilidad, haciendo bien las cosas, porque no sirve de nada sino tampoco, ¿no? Eso. O sea, ¿alguna pregunta más? Doctor Caparrós, usted que iba a hacer una acotación. No, la otra cosa era, José, que cuando en medicina humana te dicen, si querés resucitar, que le hagan resucitación o no, y te lo hacen firmar. Ah, bueno, yo no sabía porque no estaba en la situación y no me imaginaba un médico tal vez diciendo esas cosas, pero sí, si te lo hacen firmar, sí. En casos terminales, por lo pronto, sí. Sí. Claro. En un accidentado, capaz que no salen a decirle, mire, está mal, si hace un paro, lo resucitamos o no. Pero en casos terminales, donde ya la cosa viene mal, te hacen firmar una autorización a no resucitar. Está bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Los órganos, dice Lauri. Sí, para que son donantes de órganos, también se hace RCP. Es otro de los motivos por los cuales, pasados 10 minutos de no iniciado ningún, acuérdense que en un momento decía, tenemos empezar soporte vital básico antes de los 4 minutos, soporte vital avanzado antes de los 8, y si se pasaron 10 minutos y no hicimos absolutamente nada, se desaconseja, salvo en hipotermia y en barbitúricos o en donantes de órganos. Porque lo que quieren tener vivos son los órganos para repartirlos, no para que el paciente sobreviva. Para repartirlos parece medio... Alto el delirio. destripador, ¿no? Ya el destripador. Un caramelo. Claro. No, yo bueno. te José, que con respecto al punto de acupuntura ese que decías acá, del Dumai 26. Sheng Chung, decile Sheng Chung, se llama Sheng Chung. Es que en China es difícil y no se pronuncia tampoco así, yo tampoco sé pronunciarlo bien, pero más fácil es el Dumai 26. Que yo por lo que he probado y lo me ha comentado mi profesor, no hace falta que llegue al periósteo. Simplemente con que la aguja alcance unos milímetros o que esté en piel, ya con eso alcanza. Y la puedes girar en ambos sentidos. Tac, 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 tac. Bueno. ¿Se gira onda agujas de reloj o para se lateraliza? No, O sea, si estuvieras desatornillándolo. Claro, desatornillando y desatornillando, pero claro. no se mueve así, sino atornillo, desatornillo, atornillo, desatornillo. Así. Che, Gaby, ¿y quién, porque no escuché, quién te dijo? Porque yo sí tenía entendido que tenías que llegar hasta el periósteo. De hecho, hay un sector de este RAFE que no llegás, no hay huesos, sino, si lo hiciste mal, no hay huesos, sino que pasás de largo. Y además sangra, se los digo por experiencia, en forma constante, gotita, ¿no? Pero yo siempre... Bueno, hay algunos que suelen sacar un poco más, dependiendo de qué tan estancado esté la energía o no, pero por lo que tengo entendido... perdón. De nuevo. Que a veces los puntos de acupuntura pueden sangrar dependiendo un poco qué tan estancada o lleno de la energía o no. Pero lo que me había comentado mi profesor de acupuntura, el que está en Imada, que es José Llopis, no sé si lo conocen, Llopis. Sí. No. Bien. ¿Es rico? Bueno. ¿Se come? No. Bueno, es mi profe de acupuntura. Ya tanto no quiero entrar, chicos, por favor. Pero en teoría no hace falta llegar al periósteo. O sea, con que lleguen unos centímetros, generalmente los canales de acupuntura los podés estimular sin necesidad de llegar tan profundamente, como que son bastante superficiales dependiendo obviamente de qué canal, ¿no? Qué punto. Pero otro que también es muy bueno, que ayuda un poco para la resucitación, es más difícil a veces de llegar en humanos, pero lo puedes hacer, que es el riñón 1, que es el que está como en la base del pie. En los perros aparece como, espera que te hago un mini dibujito, que también ayuda mucho en casos de shock y de resucitación, ambos puntos.
Este sería, y lo haces unos minutos, también y clavas una agujita y lo haces tac, 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 tac. Wow. Ponele, ¿no? Algo así. ¿Sí? Acá. Ajá. Acá. ¿De mediano o lateral? De mediano. Qué buen dibujo que hiciste tan rápido. ¿Dibujaste todo eso en 10 Tenía segundos? preparado, lo tenía preparado en la charla. Lo tenías preparado. Ya tenías la patita hecha. Y se lo borda y dice acá, y dice, tic, 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 de este lado del mediano. Y si no después, el que decía Que José, nadie la rompe. acá, este, que es un cachitín más arriba lo puedes hacer. Ese dibujo sí lo tenías hecho antes. Los dos lo tenías hecho. Si no, ¿querés que te dibuje yo ahora? Te hago con palitos. Gaby, dedicate al dibujo. No, pero bueno, nada. El dato. Si es de buena fuente, es muy bueno. Ujú. De hecho, el punto de riñón 1, que es en la planta del pie, yo me acuerdo que una vez estaba entrenando, me bajó la presión, me desmayé y hicieron presión ahí en la parte de un poco más por arriba de la planta y... De las almohadillas plantares. Sí, vi las estrellas de dolor, pero me despertó. Es un punto muy doloroso, pero bueno, cuando está en situación así de emergencia lo puedes hacer también. ¿Y vos estás segura que te tocaron solo eso? Sí. Bueno. Que yo sepa, sí. Hay una pregunta de María Paula Fulgensi. ¿Se donan órganos en veterinaria? La verdad es que hay algún paper escrito sobre algún trasplante en particular, pero obviamente que no, de rutina no, y no conozco a nadie en Argentina que lo haya hecho, pero sí he visto algún paper de algún paciente en particular que se le ha trasplantado riñón. Sí, yo también, yo lo mismo. En Estados Unidos hay una cirujana que los hace, que me pareció súper interesante, lleva una casuística importante, y en riñones, como dice José, es como un convenio que el gato receptor, los propietarios tienen que adoptar sí o sí al gato donante. Son gatos Sí, nos lo contaron en Medicina 2, creo que era algo así. ¿sí? Bueno. Que tenés que adoptar al que te dona, ¿no? Exactamente, porque la cirujana esta tiene como un plantel de gatos huérfanos, hacen la histocompatibilidad, por supuesto, y el que, además, lo que deben cobrar, porque son larguísimos los estudios, los trabajos científicos estos, y los estudios que le hacen a los bichos, o sea que el costo es fortuna, pero el que tiene al gato receptor, sí o sí tiene que adoptar al donante. Y después tienen un seguimiento, con mucho éxito. Perfecto. Lo próximo que tenemos que hacer. Bueno, puedo, como soy el más